¿Qué hacer con la comida de la ofrenda después del Día de Muertos? El Día de Muertos es una festividad tradicional que se celebra en varios países latinoamericanos para honrar y recordar a los seres queridos que han fallecido. Una parte esencial de esta celebración son las ofrendas, altares decorados con diversos elementos simbólicos que representan la conexión entre los vivos y los difuntos. Sin embargo, una vez la festividad ha concluido, surge la pregunta de qué hacer con los elementos de las ofrendas cuando se retiran. En este video exploraremos las recomendaciones para manejar adecuadamente los diferentes componentes como las frutas, la comida, el pan y las bebidas. ¿Qué debemos hacer con las frutas cuando se retira la ofrenda? Las frutas que se encuentran en buen estado y no han estado expuestas a ningún tipo de contaminación pueden consumirse sin problema alguno. Es común que las personas que montaron la ofrenda compartan las frutas con sus familiares y amigos, como una forma de honrar juntos a sus seres queridos fallecidos. El acto de compartir la comida también refleja la creencia de que los difuntos regresan espiritualmente durante esta festividad y disfrutan de los sabores de los alimentos que amaban en esta vida. ¿Qué debemos hacer con la comida cuando se retira la ofrenda? En el caso de que se haya colocado comida preparada en el altar, lo más aconsejable es poner solo una pequeña cantidad de forma simbólica, debido a que la comida está expuesta al polvo y al viento durante el Día de Muertos. No será apta para el consumo una vez se retire la ofrenda. Por lo tanto, se recomienda no exagerar con la cantidad de comida que se coloca, así evitaremos el desperdicio. ¿Qué debemos hacer con el pan cuando se retira la ofrenda? El pan de muerto es una pieza tradicional en las ofrendas. Puede tratarse de manera respetuosa una vez se retire del altar. Si el pan de muerto está en buen estado y no muestra signos de deterioro, puede molerse y ofrecerse como alimento a las aves o incluso a las gallinas, si dispone de ellas. De esta manera, se cierra el ciclo de respeto y gratitud hacia la naturaleza y compartir los alimentos con otros seres vivos. ¿Qué debemos hacer con las bebidas cuando se retira la ofrenda? Las bebidas que se colocan en el altar, como refrescos enlatados o botellas de vino, pueden aprovecharse si permanecen selladas y en buen estado. Una vez retirada la ofrenda, se pueden consumir con normalidad si así se desea. En el caso de que las bebidas hayan sido abiertas durante la festividad, es recomendable desecharlas, ya que su exposición al ambiente y posibles contaminantes puede hacerlas inseguras para el consumo. ¿Cuándo se debe retirar la ofrenda y qué debemos hacer? La ofrenda del Día de Muertos se suele retirar el 3 de noviembre, aunque esto puede variar según las tradiciones y las costumbres familiares. Al momento de retirarla, se puede realizar un acto de despedida, encendiendo una vela en el altar y ofreciendo oraciones como un rosario en honor a los difuntos. Es un momento para expresar gratitud, amor y respeto hacia los seres queridos fallecidos, agradeciéndoles su visita espiritual durante estas fiestas y pidiéndoles que regresen el próximo año. El Día de Muertos es una festividad profundamente significativa para muchas culturas, y las ofrendas juegan un papel fundamental en honrar y mantener viva la memoria de nuestros seres queridos que han partido. Una vez la festividad ha concluido, es importante manejar adecuadamente los elementos de las ofrendas, comer las frutas en buen estado y evitar el desperdicio de la comida, dar un uso respetuoso al pan de muerto y aprovechar las bebidas selladas, que son algunas de las recomendaciones para cerrar este ciclo de veneración y gratitud. Al retirar la ofrenda, se puede realizar un acto de despedida, expresando amor y pidiendo el regreso de las almas el próximo año, manteniendo viva la tradición y el vínculo con nuestros seres fallecidos.